Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Reyes y el día de hoy vamos a platicar sobre destilación diferencial, también llamada destilación simple. Este tipo de destilación es muy frecuente que se haga en laboratorios académicos. En algún video previo intenté hacerte un diagramita de este equipo. Esta imagen realmente pues está muy bonita comparada con la que yo te hice en aquel video. Esta es de Wikipedia. Y esencialmente tenemos una fuente de calor. Tenemos un recipiente que es donde tenemos la mezcla de la cual queremos hacer la separación. Le llamamos mezcla residual porque conforme se va calentando esto, lo que esperamos es que se caliente, pase a refrigerante de Rosario o refrigerante simple, como este que tengo aquí dibujado, se condense y entonces aquí recibamos el destilado. De todos los números, insisto, como este es un gráfico de Wikipedia, en realidad las partes importantes para la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar en este video, solo necesitamos la L, que es la mezcla residual, D, que es el destilado, y esta fracción XI, bueno, es referencia al componente I que tenemos en la solución residual. Vamos a hablar también del cambio de moles de la solución residual en un intervalo de tiempo dt. Este es un proceso en el que conforme avanza el tiempo, pues menos solución residual queda aquí y más destilado aparece. Sin embargo, los modelos que vamos a utilizar son modelos que no involucran la parte del tiempo. A veces es un poquito incierto en qué momento hay que detener la destilación. Bueno, los modelos que vamos a utilizar no nos predicen cuánto tiempo hay que estar destilando. Ese es un tema sobre, para empezar, cómo se está transfiriendo el calor aquí. En realidad, los modelos que vamos a utilizar son estrictamente referentes a concentraciones. Y bueno, pues tenemos aquí un termómetro. El termómetro nos sirve principalmente como un referente. Conforme avance la evaporación de esta solución, vamos a ver que este termómetro puede empezar a moverse. De manera empírica, pues podemos tener relaciones, y de hecho se usan, por ejemplo, en los laboratorios de orgánica para decir, cuando tú veas que este termómetro cambia de comportamiento, entonces detén la destilación. La situación ideal es que detuviéramos la destilación dependiendo de la concentración que tengamos aquí o acá. Eso, en teoría, nos daría más certeza de haber obtenido justamente lo que estábamos esperando como destilado. Y una vez más, clarificando como lo hice en el diagrama de un video previo, en los refrigerantes típicamente estamos condensando. Vamos a suponer para nuestro análisis que aquí no se acumula, ya sé que sí se acumula, o sea, no es como que pase una varita mágica de aquí, pum, para acá. Pues sí hay algo aquí, pero como no estamos tomando en cuenta el tiempo, esto se vuelve despreciable. Y típicamente es un refrigerante contracorriente, es decir, el agua literal de la llave o de la fuente fría entra de este lado y sale por acá más calentita. Como les digo, ignorando la acumulación en el condensador total. El condensador total es este, le llamamos total porque todo lo que entra aquí de vapor va a salir aquí condensado. De tal suerte que lo que sale de la zona de mezcla residual va a aparecer en el destilado. También podemos hacer un pequeño balance para hablar de los moles que se van perdiendo de esta solución residual. Estos son los moles L por XI. Esos que desaparecen de la fase líquida van a aparecer como un componente de la fase gas. Como esta es una multiplicación de variables, es la primera variable por la derivada de la segunda y viceversa. Juntamos los dos términos que tienen el diferencial de L. Esta ecuación diferencial se puede resolver por separación de variables. Y los límites que consideramos están en función de tiempo. En un tiempo cero estaremos hablando de la solución residual inicial, con la composición que típicamente debe ser conocida. Y en un tiempo f, o cuando tengamos la solución residual final, hablaremos de una composición de este componente y en la solución residual final. Aquí el problema es que notarás que tenemos dos variables, la variable x y la variable y.
Para poder darle la vuelta a este problema, normalmente asumimos que y y xy están en equilibrio termodinámico. Cuando son sistemas binarios, esto se convierte en la famosa ecuación de Rayleigh, donde estos términos y menos x o la inversa de y menos x nos permite obtener una integral gráfica donde el eje horizontal va a ser x. Notarás que en esta ecuación cambiamos de posición los límites de integración. En lugar de tener la composición en tiempo cero como límite inferior y la final como límite superior, agregamos un signo negativo y los invertimos. Esto puede parecer extraño. Recuerda que cuando es un sistema binario y le quitamos las etiquetas, es porque nos estamos refiriendo al más volátil. Entonces lo esperable es que la concentración inicial del más volátil disminuya porque se está concentrando en la zona destilada. Esta integración gráfica es la solución genérica, vamos a decirlo así. Se puede usar en cualquier caso que tengas el equilibrio termodinámico. Hay un caso particular en el cual decimos que si hay una zona de este equilibrio termodinámico que más o menos parezca una ecuación de la recta, entonces podemos hacer las simplificaciones a partir de sustituir aquí. Normalmente las zonas en las que podemos hacer que se equipare con una ecuación de la recta a una zona del equilibrio son los extremos, acá y acá. No son los únicos lugares, pero bueno, esto es como lo más típico. Eso quiere decir que podrás resolver un sistema binario con una combinación de métodos. Para una zona, un método gráfico y para otra zona, un método analítico. Para hacer este método analítico necesitarías primero tener la ecuación de la recta, que más o menos se acerque a los puntos que vas a necesitar en el equilibrio. Si efectivamente podemos obtener una ecuación de la recta en una zona del equilibrio, entonces vamos a sustituir esa ecuación en lugar de y. Y vamos a notar que hay términos comunes que podemos reacomodar multiplicados por x. Al hacer esta integral, que es de la forma du sobre ax más b, este término que está multiplicando a la x tiene que salir para completar la integral. Notarás una vez más que jugamos con los límites ahora para que ya no salga el signo negativo. Y hay un tercer caso de resolución para esta ecuación de Rayleigh. Para que se pueda aplicar este caso, se requiere que estemos hablando de soluciones ideales, donde el término alfa, que vimos en un video previo, sea razonablemente constante. Recordarás que una definición de este alfa es esta relación de las k's, y cada k es la relación, a su vez, de y sobre x de cada uno de los componentes. Si estamos hablando de una mezcla binaria, entonces podemos quitar este subíndice. Aquí en la parte de arriba será y sobre x. Y para no hablar de j, como es una mezcla binaria, pues entonces hablamos del complemento, 1 menos y, 1 menos x. Hacemos una pequeña relación utilizando la ley de la tortilla y después despejamos para esta ecuación el término de y. Esta ecuación es útil porque además hay diagramas de TIL que construimos para alfas específicas, dado que hay soluciones ideales que nos van a decir, en lugar de busca el equilibrio de tal y tal, te van a decir que es un equilibrio con un alfa aproximado de, no sé, 2.3, 4. Esto es muy práctico, sobre todo cuando necesitas hacer ejemplos de destilación fraccionada con soluciones ideales binarias a resolver por el método McCabe-Thiele. Notarás que una vez más quito ahora el signo menos y muevo los límites para que me quede una expresión más sencilla de integrar, ahora toda en positivo. Voy a sustituir este término de y por el término que acabo de obtener en función de alfa. En el denominador, a su vez, hago denominador común. Por eso notas que aparece este alfa x y esta menos x está multiplicando a este denominador. Una vez que hacemos esto, de esta expresión a esta expresión hicimos dos cosas. La primera, aplicamos la ley de la tortilla, por eso este término aparece aquí como numerador. No le hicimos nada, solo se multiplicó por dx. Y la segunda cosa es que realizamos las operaciones que tenemos aquí. Este alfa x es este alfa x.
alfa por menos x por x es menos alfa x cuadrada. Menos x menos 1 por x es más x cuadrada. Y este más 1 multiplicado por menos x es esta menos x de acá. De este paso a este paso el numerador queda idéntico, no le hicimos nada. Y en este denominador empezamos a hacer factorizaciones. Factorizamos los términos que tienen x cuadrada y factorizamos los términos que tienen una x. Notarás que, una vez más, tanto el término con x como el de x cuadrada tienen un término común, así que otra vez se pueden factorizar. Hice algunas modificaciones al archivo para que fuera un poco más sencillo seguir los pasos algebraicos de aquí hasta la solución. Lo primero que hago es que este término, como es pura constante, alfa menos 1, lo saco de la integral. Y este término del numerador lo desarrollo. Entonces, alfa por x es alfa x, menos 1 por x es menos x, y este 1 no se le hace absolutamente nada. Luego agrupo esto como alfa x y 1 menos x. ¿Por qué lo agrupo? Porque este término va a ser común con este del denominador. Separo entonces en dos integrales, una con el alfa x y la otra con el 1 menos x. El término de alfa x me va a simplificar con esta x del denominador. Y el otro término, pues se me va a simplificar prácticamente todo, ¿no? 1 menos x y me va a quedar esta x en el denominador. Entonces es muy fácil identificar qué es lo que sucede en el siguiente renglón. Esta alfa la saco otra vez y me queda dx sobre 1 menos x. Y aquí ya me había quedado dx sobre x. Las dos son integrales de u sobre u. Integro, pongo límites y me queda esta expresión. Vamos ahora al ejemplo numérico. Tenemos 10 moles de una mezcla conformada por 4 moles de etanol, 6 moles de agua y van a destilarse de forma simple a una presión de una atmósfera. Hay que determinar cuántos moles de la mezcla hay que destilar para obtener un destilado acumulado con 45% de etanol. Decimos destilado acumulado y lo que estamos queriendo decir es en esta zona, en el número 8 o en el D, lo que estamos buscando es que tenga una composición 45% etanol. Es decir, aquí es 40% porque el total son 10 moles y 4 son de etanol. Queremos concentrarlo únicamente a 45% etanol. El equilibrio te lo muestro aquí. Este para nada es un equilibrio de una solución ideal. En una zona del problema, en una región, lo que hicimos mis estudiantes y yo fue utilizar la opción A, esta de aquí, para ver si le atinábamos a la solución del problema. Y entonces, para distintas posiciones de concentración en X, se hizo la lectura de la concentración en Y. Por ejemplo, para una X de 0.4, que así empezamos el problema, bueno, 0.4 da más o menos 0.62, algo así. Bueno, le pusimos 0.61. Y así sucesivamente. Aquí no sabemos en qué posición vamos a terminar de integrar. Este es un problema de prueba-error. La primer propuesta es que la composición final, y estamos hablando de L, va a ser de 0.05. Es decir, que cuando en nuestro líquido, en nuestra mezcla residual, solo queden 0.05% moles de etanol, aquí ojalá estemos cercanos a los 45. Puede que nos pasemos, puede que nos quedemos cortos. Esto, como notarás, se hizo en Excel. Esta es una gráfica común. Claramente el X final está del lado izquierdo, tal como te lo había comentado que sucedería aquí. La integral que yo hice fue con trapecios simples, es decir, de cada juego de datos yo hacía una especie de trapecio. Habrá quien integre con regla de Simpson o con MATLAB
bueno, hay gente más sofisticada que yo, ¿no? Para esta concentración final, el área bajo la curva desde aquí hasta acá es casi 1.20. Con esta información, que es esta integral, lo único que podemos despejar es L final. Una vez que tengamos L sub 0 y L final, podremos hacer un balance de materia simple para saber qué es lo que está sucediendo en el destilado. Lo que tenemos inicialmente en la mezcla residual y cómo queda, es decir, la resta entre el inicial menos el final, solo podrá aparecer en el destilado. Y para cada una de estas posiciones hacemos referencia a la fracción del componente más volátil, que en este caso es el etanol. Como L sub 0 era 10 moles, es un dato, despejamos para esta información y nos dio 3.02 moles finales en la mezcla. Con esa información y despejando con este balance de materia, aclaramos que esta D sale del balance general. Es decir, hay una ecuación que no escribí que es D es igual a L sub 0 menos LF. Por eso notarás que aquí no sale D, sale de una vez la sustitución, porque de aquí ya tenemos todos los datos y se puede resolver de manera muy simple. Cuando hacemos este cálculo, vemos que de hecho nos pasamos, concentramos de más el etanol. Esto significa que hay que destilar más para que alcance a estar en la concentración que nos están requiriendo. A veces esto no es muy fácil de identificar. Por eso notarás que aquí en texto, una cosa que hicimos mis estudiantes y yo es, no sé muy bien qué está pasando, entonces en lugar de proponer que la X final es este último renglón, me voy a ir al renglón de aquí arriba que es punto 1. Todos estos datos se propusieron de manera más o menos arbitraria, nada más para tener con qué hacer la integral gráfica. Cuando se hace la prueba con una X final de punto 1, en lugar de acercarnos a los puntos 45, nos alejamos. Eso quiere decir que sí tenemos que destilar más solución. A partir de este punto 0,5 en X, que sería como de la mitad de este segmento, yo les sugerí a mis estudiantes que esta zona la tomáramos como si fuera una línea recta. Sí me queda claro que está medio curva y que la verdad es que todavía pude haber tomado más datos de lectura, pero a mí me interesaba que vieran cómo funcionaba la opción B de solución que les comenté aquí. Entonces, tomamos algunos datos del equilibrio gráfico y la pendiente que tomamos para nuestra ecuación de la recta fue 6.4. Es decir, esta línea imaginaria de aquí es Y es igual a 6.4x. Ya hicimos parte de la integral, la hicimos con la integral gráfica. Por eso es que notarás que agregué este término en rojito, que es el valor que obtuvimos de esta primera integral. La otra cosa que quiero que notes es que terminamos esta integral con una X final propuesta de 0.05. De aquí para acá, a la izquierda, estaremos usando la ecuación de la recta. Entonces, esta zona es solución utilizando el inciso A, la propuesta A, y esta zona, que no se ve en este dibujo, va a ser utilizando la propuesta B. Eso significa que los límites de esta integral son nada más de este pedacito, desde 0.05 hasta donde creemos que puede terminar. También lo puse en rojo para que fuera más evidente. Y a partir de aquí hicimos prueba y error, pero estas pruebas y errores son, considero, más sencillas porque se hacen directamente en la calculadora. Lo que estamos modificando es esta X final de aquí. Despejamos L final y con esta L final hacemos la prueba en el balance. Y bueno, pues hicimos algunas pruebas y error hasta que llegamos al valor de X final de 0.0002, que prácticamente ya nos dio una composición en el destilato de 0.45 de etanol. Eso significa, la pregunta es ¿cuánto hay que destilar? El destilado es esto de aquí arriba, L sub 0 menos L final, que son estos datos que estoy usando en el último renglón del denominador. Por lo tanto, para el ejemplo que te estoy mostrando, hay que destilar 10 menos 1.085, o sea, 8.915 moles de mezcla inicial
para que el destilado tenga 45% etanol. Espero que este ejercicio haya sido claro para ti. En el siguiente video vamos a hablar de los principios de destilación fraccionada utilizando McCabe Thiel. Y aprovechando que tengo tu atención, quiero invitarte a conocer mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te muestro en este momento en la pantalla. Gracias y hasta pronto.